Hola jóvenes, vamos a dar inicio a la clase de lo que es una macro. En este tema vamos a conocer qué es una macro, cómo se crea y cuáles son los pasos a seguir para crearla. Bueno, vamos a comenzar definiendo lo que es la palabra macro, que tiene procedencia griega y en este idioma significa grande. Se utiliza como abreviatura de macroinstrucción y es una serie ordenada de instrucciones, o sea, órdenes escritas en un lenguaje de programación llamado VA, que es el acrónimo de Visual Basic for Application. Las macros se ejecutan cuando el usuario lo decide o cuando ocurre algo durante la utilización de Excel. Que por cierto, al hecho de ocurrir algo durante la utilización de Excel, se le llama evento en el entorno de Visual Basic para aplicaciones. Las instrucciones escritas en una macro pueden ser acciones que cotidianamente hacemos en Excel desde la interfaz de usuario, lo que hacemos comúnmente y hemos hecho comúnmente. U otras que solo pueden ocurrir mediante una macro. O sea, ¿cuáles acciones entonces hacemos cotidianamente en Excel? Bueno, puede ser la selección de una hoja o de una celda. Eso es una acción que usted puede grabar en una macro. Eliminar filas y columnas. O también aplicarle formatos a esas celdas o filas y columnas. Seleccionar una celda, como había dicho. Y también eh, otros pasos que comúnmente como súmame esas celdas en específica o multiplícalas, todo lo que usted quiera, esas acciones que cotidianamente nosotros hacemos. Y esas acciones solo pueden ocurrir mediante una macro. Podrían ser la obtención de un cuadro de diálogo o la ejecución de una acción cualquiera que como abrir el archivo de Excel. Vamos a ver inmediatamente un ejemplo de una macro. Todas estas acciones que hacemos cotidianamente se graban de esta manera que ustedes ven acá. No se asusten que de esta manera no es que vamos a aprender a crear una macro. Anteriormente sí se utilizaba de esta manera a través de códigos o código de programación. Pero hoy, actualmente, podemos grabar nuestra macro a través de acciones que el usuario realiza. Puede ser a través del teclado, puede ser a través del mouse. Sin la necesidad de introducir códigos como vemos en pantalla. Estos códigos están conformados de la siguiente manera. Por ejemplo, aquí nos dice SUT, es el protocolo de entrada. Y obviamente tiene un protocolo de salida que esta acción que tenemos en pantalla pues concluye. Aquí todas esa línea que tenemos ahí se llama líneas de código. Y tenemos las acciones que va a realizar esta línea de código. La primera línea va a activar una hoja llamada resultados. Luego va a insertar un valor en la celda A1 llamadas ventas. O sea, en esa hoja, en la celda A1, va a introducir un valor llamado ventas. Luego va a activar otra hoja llamada costes y en esa hoja, pero en la celda B5, se va a escribir la palabra coste. O sea, esa tontería que estamos mencionando debe tener todos esos códigos.
mientras que usted lo puede realizar a través de lo que es acciones con el mouse o con las celdas, con el teclado. Vamos a continuar. Para activar, o mejor dicho, para crear los macros, tenemos que tener activa la ficha llamada programador, que se llama así actualmente, o desarrollador, anteriormente así se llamaba, desarrollador. Actualmente, hoy le llaman, o se llama, mejor dicho, programador. Entonces, esta ficha, si usted no la tiene activada, mírenla ahí, y siempre está al lado de vista, la debemos activar con los siguientes pasos. Repito nuevamente, esta ficha que yo la tengo ya activa, porque obviamente crea un macro. Aquí lo tenemos. En mi caso está al lado de automatizar, que es otra ficha que yo poseo y utilizo de igual manera. En este caso, tal vez ustedes lo tengan en programador, al lado de vista, perdón, o al lado de automatizar. Para que tengan la idea, es al final de la última ficha que tengan ahí. Si no lo tienen activado, pues vamos a realizar los siguientes pasos. El primer paso es dar clic derecho en cualquiera de las fichas, de los nombres de la ficha que tenemos ahí. Puede ser en inicio, puede ser en insertar. En cual ustedes quieran pueden darle clic derecho. Le va a salir esta opción que tenemos aquí en pantalla. Es ahí. Lo siguiente es personalizar la cinta de opciones. Le damos a personalizar cinta de opciones. Nos sale esta opción. Por si no le sale igual, porque puede ser que le salga en general, deben darle a personalizar cinta de opciones. Eso lo explico porque hay veces que usted entre y sin querer le da general y se puede perder. Debemos estar en la opción personalizar cinta de opciones. Luego a mano derecha, aquí la tenemos. Un poco más abajo tenemos la ficha llamada programador. Simplemente la activan como tengo en pantalla. Luego de activarla, pues usted le da a aceptar. Recuerden, activamos programador, que la tenemos acá a mano derecha, un poco más abajo, y luego le damos a aceptar. Así de simple es activar esta ficha llamada programador. Inmediatamente aparece. Voy a ella para ahora trabajar con la descripción de los botones que tiene esta ficha llamada programador. Entonces, las primeras descripciones que vamos a realizar se encuentran acá, en esta zona donde dice código. El primer botón a describir sería este, que es llamado Visual Basic. Este botón nos da la posibilidad de visualizar el editor de Visual Basic. O sea, ahí usted ve todos los códigos que va a poseer su hoja, todas las acciones que usted ha guardado en esa hoja y todos los macros que usted ha creado en esa hoja y en otras hojas también. También usted lo puede activar con Alternal F11. O sea, el editor de códigos Visual Basic, usted lo puede activar dándole a la opción Alternal F11. De igual manera, también se va a activar. La siguiente, que es macros. Ahí la tenemos, macros. Nos da
acceso a un cuadro de diálogos, le voy a dar clic, donde podemos ver todas las macros que tenemos en el libro o también en el libro de macros personal. Vamos a explicar más adelante. Aquí tenemos todas las macros. En mi caso, que yo tengo trabajado en algunos libros o todos los libros que tengo abiertos o solamente los que están en este libro, etcétera, etcétera, etcétera. En este libro no tengo ninguno, como ustedes notarán. Aquí lo puedo ejecutar siempre y cuando lo selecciono. Puedo ver paso a paso de cómo se pueden, o sea, que se va ejecutando paso a paso. Se puede modificar, eliminar y más opciones. Aquí se eliminan las macros que usted haya creado. Quiero eliminar uno porque salió mal. Pues tienen que ir a la opción de macros. Esta misma opción, o esta opción anterior, se activa con Alternal F8. Con Alternal F8, usted lo puede activar. La siguiente, que es grabar macro. Ese es muy importante. Obviamente, aquí los comandos, las acciones realizadas por usted, se van a guardar para que luego se puedan ejecutar. Aquí se graban las acciones. O sea, lo que usted haga, pues, tanto con el mouse como con el teclado, pues, grabar macro lo va a guardar automáticamente para luego usted ejecutarla como usted lo haya configurado. Si es a través de combinaciones o a través de un botón. Eso depende de ella o de usted. La siguiente, usar referencias relativas. Muy importante también esa opción, ya que nos permite o sirve para que las macros se graben con acciones relativas a la celda inicial seleccionada. ¿Qué quiero decir con esto? Que la macro se puede ejecutar a partir de la celda que tengamos seleccionada y no siempre de una misma celda. Me explico. No siempre se va a ejecutar a partir de la celda B2, por ejemplo, sino a través de a través de la celda que yo seleccione, que yo especifique, siempre y cuando active esta opción que se llama usar referencias relativas. Más adelante explicaremos esta. Seguridad de macros. Muy importante porque si hay opciones que no podemos activar, si la macro nos da problema, pues hay que ir a las opciones de seguridad de macro, que más adelante les voy a explicar cuáles son las que tenemos que tener activas. Al hacer clic en este, nos da acceso a unas configuraciones para establecer nuestras preferencias respecto a las macros. Si le doy clic, pues ahí están esas configuraciones que ustedes quieren configurar o que usted prefiera para que sus macros pueda ser ejecutada sin ningún inconveniente. Eso es la seguridad en la macro. Ahora bien, ¿cómo se realiza una macro? Las macros, aquí tenemos varias formas de realizarlo. La primera forma que tenemos en pantalla de realizar una macro son varias. La primera es, esta sería realizando ciertas acciones que nosotros queremos incluir en una macro, grabándolas para que Excel las convierta en lenguaje de Visual Basic. Esto quiere decir que Excel dispone de una grabadora de macros y nos será de gran ayuda si no conocemos este lenguaje.
Para esto no tenemos que ser programadores. Con línea de códigos ustedes no van a trabajar mucho. Tenemos que conocer lo mínimo, o sea, lo básico. Dígase colocar punto, punto y coma, igual, comilla, y paréntesis. Esas cositas básicas sí tenemos que conocerlas. Pero no tenemos que conocer que hay que ponerle un sud, que no hay que ponerle un ensud, nada de eso. Porque Excel te graba las acciones que usted haga. Esta es la primera forma y es la que se utiliza actualmente. Ahora, si usted es un duro, si usted es un ingeniero, puede realizar esta segunda forma, que sería escribir las instrucciones directamente. Esto es si conocemos el lenguaje de Visual Basic. Si usted es programador, pues le da para allá de esa manera. Que no creo que los programadores actualmente utilicen tanto las líneas de código. Sí deben de manejarla por si hay algún error. Aquí podemos acceder desde Excel a este programa. Ya yo le presenté la opción donde es. Una vez que escribimos ese código, podemos convertirlo ejecutándolo en acciones que se plasmarán en Excel. Y tercera y última sería que la combinación de ambas. Una combinación de acciones o con línea de códigos. Que es bueno también saber un poco de línea de código, no tan profundo, pero sí, porque hay algunas veces que Excel te da errores y usted tiene que leer, a ver, eh, por ejemplo, se puede identificar dicho error. Seguimos con dónde están las macros en Excel. Bueno, están aquí en este botón que tenemos señalado, llamado grabar macro. Vamos a Excel, le vamos a dar a grabar macro, nos va a aparecer esta opción. ¿Dónde yo guardo mi macro? Pues aquí yo lo elijo. El primero se llama este libro. Este libro lo que da esta opción es que nos va a permitir guardarlo en el archivo de Excel con el que se grabaron. O sea, en la hoja actual que tengo abierta ahora mismo. O sea, solo se podrá utilizar en esta hoja, por ejemplo, que tengo ahora mismo abierto. Si elijo la opción este libro, voy y lo doy clic y elijo ahora libros de macros personal. Esto me va a guardar la macro en un archivo especial llamado personal, que Excel abre siempre en segundo plano. Ahora mismo tenemos un Excel en segundo plano, lo tenemos oculto. Le voy a mostrar cómo se muestra. En este caso, las macros guardadas aquí se podrán utilizar en todo momento. O sea, no solamente en el libro actual, sino también en otros libros que yo abra. Bien, ahí yo lo guardo según mi preferencia. O libro de macro personal, o en este libro, o si quiero un libro nuevo. O sea, que no sea el que tenemos ahora mismo abierto. Vamos a algo muy importante, que es la seguridad de macros. Eso es muy importante. Se encuentra aquí en este botón, así que le damos clic. Inmediatamente tendremos que ir a configuración de macros. Vamos a configurarlo. Y debemos activar la opción que dice habilitar todas las macros de Visual Basic for Application.
Dice no recomendado, se puede ejecutar un código potencialmente peligroso. Y es real. Pero como eso es cuando ustedes descargan archivos desde páginas web desconocidas. O si te manda una persona eh, eso, ese archivo. Lo que sucede es que si usted habilita esto y descarga un archivo desconocido o de una persona que usted no le tenga confianza, pues esa persona puede crear virus a través de estos códigos que le estoy hablando de Visual Basic. Se pueden ejecutar esos archivos peligrosos y ya eso depende de la intención que tenga esta persona. Pero si usted conoce de archivos de confianza y va a utilizar archivos de confianza, pues les recomiendo, o mejor dicho, debe de activar esta opción. Ya usted sabe, si tiene la la opción de si no le tiene confianza, pues no le recomiendo que active esta opción. También activamos habilitar macros de Excel 4,0 cuando las macros de Visual Basic for Application estén habilitadas. Le damos a aceptar y volvemos otra vez a seguridad de macros. Volvemos nuevamente a seguridad de macros. En este caso vamos a elegir documentos de confianza. Vamos a elegir, repito, documentos de confianza. Aquí debemos de percatar de que está activada la opción permitir que sean de confianza los documentos de una red. Eso es lo mismo que le estaba aplicando anteriormente. Si usted conoce el origen de ese archivo que le están enviando, para usted utilizarlo con macro, ese archivo, debe activar esta opción que es permitir que sean de confianza los documentos de una red. Si está activado, pues mucho mejor todavía. Vamos ahora a guardar archivos habilitados para Mac. Aquí tenemos formatos antiguos y actuales. Obviamente, los que vamos a utilizar son estos que estoy señalando. Obviamente, los actuales. Esos son los actuales. Los Excel actuales que hay actualmente, ahora mismo. Y los antiguos que tenemos ahí arriba, que también se utilizan siempre y cuando usted tenga Office 2010, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los actuales son estos que tenemos acá. Para que nuestro archivo funcione con macro, tenemos que guardarlo con formato macro. Pulsando la tecla primero F12, voy allá a mi archivo, este archivo que tengo acá, para que me funcione y otra persona lo pueda utilizar en el caso del maestro. Usted tiene que activarlo, guardarlo, perdón, con formato macro. ¿Dónde? Primero le damos a F12, le sale esta opción de guardar, donde dice tipo, que dice libro de Excel, en mi caso, tal vez usted tengan otro, pero en mi caso dice libro de Excel, tipo. Ahí ustedes van a elegir la segunda opción que se llama libro de Excel habilitado para macros. Libro de Excel habilitado para macro. Lo deben de elegir. Yo le voy a poner otro nombre. Práctica 7 macro. La guardo en el escritorio y le doy a guardar. Inmediatamente, pues mi archivo lo está habilitado para macro. Dígase que los macros
que yo vaya a ejecutarse, se van a ejecutar sin problema hasta en otra computadora que no sea la actual. Esto es de suma importancia guardarlo de esa manera, porque si usted lo envía a su profesor sin esa opción activa o ese formato de archivo activo, pues al destinatario, dígase el profesor, no le va a funcionar la macro. Aunque esté ahí, pues no va a funcionar porque usted no lo habilitó ese libro para macro. Vamos ahora a grabar macros en el libro de macros personal con Excel. Recuerden que esto, cuando grabamos macro en este libro de macros personal, se puede ejecutar en los demás libros que usted tenga en su computador, no en otra computadora, en su computador. Por eso se llama libros de macros personal. Ahora bien, este libro tiene ciertas reglas. Vamos a leerla para que podamos entender. Las macros grabadas en el libro de macros personal podrán ser ejecutadas en todo momento, independientemente del libro que tengamos abierto. Excel crea el libro de macros personal la primera vez que vamos a grabar una macro en él. Una vez que el libro de macros personal es creado, siempre se ejecuta en segundo plano, o sea, oculto. Al abrir Excel, para que las macros grabadas en él puedan estar disponibles. Hay ciertas reglas para grabar macros en este libro de macros personal. Las reglas son: el nombre de esa macro no puede comenzar por un número. Es recomendable que comience por una letra. Tampoco ese nombre debe contener espacio. Debe estar todo pegado. Si le dan a espacio, pues le va a dar error. Y el nombre de una macro no puede contener caracteres especiales como el por ciento, signo de interrogación, comillas, entre otros. Esto se aplica para todas las macros, tanto para el libro personal como para este libro. Vamos a realizar entonces una pequeña práctica. Vamos a grabar macros en un libro de Excel. Vamos a realizar lo que es desplazamiento a la derecha. Cuando presionamos Enter, que se desplace a la derecha. Porque ahora mismo tenemos configurado que cuando le damos a Enter, se desplace hacia abajo. Pero yo quiero también que cuando yo le dé a Enter, se me desplace hacia la derecha. Y también vamos a configurar que se desplace, o dígase que el desplazamiento sea hacia abajo, porque eso va a depender del usuario. Pues vamos directamente a nuestro libro de la parte 1. Luego que estemos en este libro, vamos a programador. En programador vamos a grabar macro, que sería este acá, grabar macro. Le damos clic y luego nos pide que coloquemos el nombre de esta macro para encontrarla rápidamente. Yo voy a colocarle desplazamiento
derecha. Ahí está, desplazamiento derecha. Cada una de las iniciales con mayúscula para diferenciar cada una de ellas. Siguiente. La tecla es obligatoria, o sea, la combinación de tecla es obligatorio, que hay que colocarlo, sería aquí. Voy a colocar para que no se me olvide rápida, no se me olvide tan fácil, como es desplazamiento a la derecha, voy a colocar la D en mayúscula, ya que control D está ocupado. O sea, si lo pongo en minúscula, control D, aunque no me da el error, pero cuando le dé a aceptar, le va a dar error diciendo que ya esa combinación de tecla está ocupada. Por ende, debo ponerlo control D mayúscula para que me coloque de esta manera. Control mayús D, o sea, control shift D. Para que se me desplace a la derecha, debo de ponerle así mismo la D mayúscula y esta combinación. Cuando yo quiera poner desplazamiento a la derecha, debo dar control shift D. Ahora, ¿dónde quiero que se guarde? En el macro personal. Libros de macro personal. Porque yo quiero que se ejecuten en todos los libros que utiliza esta computadora. Una descripción. Puedo colocar ahí lo que deseo. Esto me va a ayudar a un desplazamiento a la derecha cuando presionamos intro, vamos a suponer. Bien, inmediatamente yo le doy a aceptar. Todas las acciones, todos los clics que yo vaya a dar se van a grabar. O sea, si yo doy un clic aquí, un clic allí, un clic allá, un clic aquí, todo eso se graba. O sea, esto no se graba, esos movimientos no se graban. Ahora sí. Ahora bien, si yo doy un clic aquí, un clic aquí, un clic aquí, sí, esas acciones se graban. Esto no, vuelvo y repito. Esos movimientos, eso no se graba, pero sí los clics. Aquí vemos que ya comenzó a grabar, dice detener grabación. Tenemos que tener cuidado, vuelvo y repito, con los clics y las combinaciones que ustedes realizan, porque eso va a ser grabado. Ojo con eso. Vamos a la opción archivo. Y luego en archivo, usted va al final en opciones. Archivo y al final opciones. Luego aparece esto y vaya a donde dice avanzadas. Y luego de avanzadas, a mano derecha, hay una opción que se llama después de presionar entrar, mover la selección hacia abajo. Esa es la que tenemos actualmente. Usted va a elegir ahí derecha. Miren que puede ser a la izquierda, puede ser arriba, la que usted quiera. Pero en este caso, derecha. Le damos a aceptar. E inmediatamente detener grabación. Esa fue mi macro. Ya mi macro está grabada. La primera está grabada. Vamos a grabar ahora la otra, que es desplazamiento hacia abajo. Pues ya percatándome de que esto está detenido, como vimos ahorita, vamos otra vez a programador si no lo está. Luego grabar macro. Le ponemos el nombre, desplazamiento abajo. Le voy a poner desplazamiento abajo. Aquí
le voy a poner mi combinación. Control y A mayúscula de abajo. Debe de aparecerle así. Control Shift A. O sea que cuando usted le dé a Control Shift A, me coloque, me active que cuando yo dé Enter, eh, se grabe, se active, perdón. Aquí le doy a guardar macros en libro de macros personal nuevamente. La descripción la dejo así mismo, no la dejo en blanco, no es obligatorio eso. Eso sí, eso es para ustedes como recordar para qué se utiliza esa macro, si así lo desea. Pero no es obligatorio, la descripción no es obligatorio. Le damos a aceptar, tengan en cuenta los clics que usted vaya a dar porque eso se graba. Y nuevamente vamos a archivo, opciones que están abajo. Otra vez, ustedes deben de ir a avanzadas y en este caso dice derecha, obviamente. Ahora usted va a elegir hacia abajo. Usted va a elegir hacia abajo. Aceptar y detener grabación. Inmediatamente ya esa macro se me grabó. Vamos a probarla. Nos ponemos aquí en Control Shift en la B3. Como ustedes notarán, cuando yo doy Enter, se desplaza hacia abajo. Ahora, cuando activo Control Shift D, cuando doy Enter, miren cómo se desplaza hacia la derecha. Como ustedes notarán. Es muy efectivo porque hay personas que en vez de darle a la flecha de la derecha, como Enter es más rápido, tal vez. Pues recuerden que tenemos un teclado numérico. Y damos a Enter, podemos ir escribiendo los números o lo que deseemos. Ahora si me coloco acá, le doy ahora Control Shift A, debe dar hacia abajo, mírenlo ahí, hacia abajo. Y listo. Esa fue la primera opción o nuestras primeras macros que pudimos grabar. Entonces el usuario, teniendo cualquier libro en pantalla, podrá utilizar esas combinaciones de teclas para cambiar rápidamente una configuración u otra, dependiendo su necesidad. Si usted cierra el archivo, él recuerda si deseamos guardarlo. ¿Qué yo les recomiendo? Es darle a guardar todo. Si le pregunta, obviamente, que lo guarde todo, para que se guarde en el libro actual y en el libro de macro personal. Recuerden eso. En nuestro libro de la parte 2 que tenemos en nuestra práctica, vamos a crear calendarios. ¿Qué pasa? Vamos a imaginar que en nuestro trabajo tengamos que construir tablas de este tipo que tenemos acá. O sea, enero, febrero, marzo, que usted tenga que construir estas tablas siempre. Que son diarias, aunque tienen que crearlas. Entonces, la solución sería crear una macro. Que ustedes, al presionar una combinación, se cree automáticamente este calendario. No solamente debe de ser este tipo de calendario. No necesariamente debe ser este tipo de calendario. Puede ser el que usted quiera. Eso no es un inconveniente.
Bien, inmediatamente vamos a programador otra vez y grabar macro. Estamos, recuerden, en la parte 2. Aquí entonces vamos a ponerle un nombre a nuestra macro, que sería crear calendario. Recuerden que podemos hacer la tabla que usted quiera. No necesariamente crear calendario. El método abreviado es obligatorio. Ustedes deben de colocar Control Shift C para que no se pierdan. En mi caso, como lo tengo ocupado, voy a utilizar la Z. Pero ya la C la tengo ocupada en otro macro. Entonces la Z, a modo de ejemplo. Libro de macros personal, no lo voy a utilizar ahí. Lo voy a grabar ahora en este libro. No lo voy a grabar, repito, en el macro personal, sino en este libro. Le damos a aceptar. La primera acción que voy a hacer es clic en B2. Es una acción inmediatamente. Y ahí comenzamos a crear nuestra macro. Por ejemplo, nuestro calendario, perdón, enero. Desplazo hacia de la derecha hasta llegar a diciembre. Muy bien, inmediatamente ahí yo puedo seleccionar hacia abajo, ponerle los bordes un poco más grandes. Los títulos entonces serían negrita, centralizado, un color de relleno y un color de letra. Doy clic otra vez en B2. Ya mi tabla se creó. Voy a programador y voy a detener grabación. Ya, eso es todo. Ahí se grabó mi macro. ¿Qué hago? Elimino la tabla completa. O sea, la selecciono completa esa tabla. Voy a inicio. Y luego voy a esta opción que me va a permitir eliminar la tabla completa. Yo puedo también crear una macro que me elimine la tabla usando este botón que tenemos en pantalla. Simplemente lo podemos también realizar sin la necesidad de hacer todos estos pasos que tengo en pantalla. Entonces lo voy a borrar todo. Eso también podríamos o se puede utilizar como macro. Bien, entonces me voy a situar en otra celda que no sea la B2, no importa, la M14 puede ser, y le doy a mi combinación, que en mi caso es Control Shift Z. En el caso de ustedes, pues la combinación que usted haya elegido. Yo les recomendé Control Shift C. Control Shift Z, inmediatamente miren cómo él me grabó mi macro, o mejor dicho, me creó mi calendario simplemente dándole a una combinación. Esas acciones se grabaron y simplemente con una combinación, miren cómo él me lo grabó. Si yo le doy otra vez a Control Shift Z, en mi caso, él vuelve y te la hace encima de la otra y sería prácticamente lo mismo. Como ustedes notarán, él te repitió eso. Entonces, usted tiene que tomar en cuenta que la tabla siempre se va a crear a partir de la B2. Bien, siempre se va a crear a partir de la B2. El motivo es que al grabar la macro, una de las acciones fue darle clic en B2. Es una acción que usted hizo. Por lo tanto, esa acción se ha grabado. Y a partir de ahí entonces será desde donde se va a construir nuestra tabla o calendario.
Entonces, es posible construir una esta tabla desde donde usted esté situado. O sea, que si yo doy clic aquí y yo le doy a Control Shift Z, por ejemplo, se va a crear la tabla a partir de ahí. Sí, eso es posible. Siempre y cuando ustedes utilicen esta opción que se llama usar referencias relativas. Pero deben de activarla antes de comenzar a grabar la macro. Usted la activa antes y luego comienza a grabar su macro. Y así sí lo podemos crear sin ningún inconveniente. Entonces, vamos a hacerlo. Nuestro primer paso es activar la opción usar referencia relativa. Es lo primero. Luego grabar macro. Luego grabar macro. Aquí yo voy a colocar el nombre relacionado que sería calendario referencia relativa. Es un ejemplo. Usted le puede poner el que usted quiera. La combinación que voy a colocar, una de las que tengo disponible en la N, creo, pero que sí. Ustedes pueden utilizar la R para relacionarlo con referencia relativa. Control Shift N en mi caso. Ustedes, como les dije, pueden utilizar la R. Lo voy a grabar de igual manera en este libro también. Y le damos a aceptar. Empezamos a construir la tabla de igual manera. Clic en B2. Luego vamos a comenzar a crear nuestra tabla. Enero. Arrastro. Hasta ahí. Selecciono. Un poco más grande. Ahorita como puse negrita. Esto ponemos los colores. Centralizado. Y bueno, le damos a programador, detener grabación. Y luego desactivamos. Y yo no había activado referencia relativa. Ay, déjenme ver. Vamos a probar. Si tú vamos en esta celda, a verificar. Ahí está. No había desactivado. Vamos a hacerlo de nuevo. Se me olvidó activar referencia relativa al parecer. Bien, no hay problema. Vamos otra vez. Vamos a activamos referencia relativa. Grabar macro. Antes de, déjenme borrar esta. Muy bien. Grabar macro. Entonces vuelvo de nuevo. Calendario. Referencia relativa. Control Shift N mayúscula. En este libro. Comienzo a crear mi macro. Enero. Muy bien. Desplazo hacia abajo. Voy poniendo los formatos. Y ready. Bien.
detener grabación y desactivamos referencia relativa. Probamos. Y ahí está. Donde yo doy clic aquí. Me crea mi calendario sin problema. Me puse en la I-25, Control Shift N y listo. Bueno, como ustedes vieron, eso es importante, activar y desactivar la opción usar referencia relativa, porque de lo contrario puede dar error. Me ubico en otra celda, Control Shift N en mi caso, y miren cómo me crea mi calendario sin ningún inconveniente y ahorro muchísimo tiempo. Entonces, estas macros la podemos eliminar. Yo le mostré brevemente cómo se eliminaban. Vamos a explicarlo yendo a programador y luego macros. Aquí tenemos dónde están esos macros elijo en dónde están esos macros que quiero eliminar. Como ustedes notarán, este libro son para los macros que tengo actualmente, que serán esos dos. Pero si elijo, no me aparece ahí desplazamiento a la derecha o desplazamiento hacia abajo. ¿Por qué? Porque están en el libro de macro personal que se encuentra aquí. Inmediatamente mírenlo ahí. Esos dos, que es desplazamiento hacia abajo y desplazamiento hacia la derecha. Si yo elijo uno de esos de macros personal y le doy a eliminar, no me lo va a poder eliminar porque no están ejecutándose en segundo plano. Se están ejecutando de forma oculta y por eso no lo puedo eliminar. Ahora bien, si elijo este libro y elijo uno de estos y le doy a eliminar, sí se va a eliminar sin ningún problema. O sea que tienen que tener cuidado con esa parte, porque estos sí se pueden eliminar sin ningún inconveniente. Aquí yo puedo ejecutar mi macro, lo puedo ver paso a paso, y si usted sabe mucho de código, pues también lo puede modificar. Si le damos ahí a modificar, miren ahí mi creación de calendario. Miren todos los códigos que tendríamos que colocar si usted se faja con los códigos. Ahí está todo eso. Simplemente con las acciones, Excel te lo graba sin ningún inconveniente. También podemos en macros, aquí en esta opción en macros, podemos, por ejemplo, ver los métodos abreviados. Si yo quiero cambiar el método abreviado de uno de estos dos, o también hacerle una descripción, puedo ir a opciones. Primero elijo el macro y luego opciones. Ahí ustedes ven, puedo cambiar mi método de abreviado. Y puedo también añadirle una descripción si así lo deseo. Si queremos eliminar y modificar los macros que están en la macro personal, ya que estos se ocultan, o mejor dicho, están ejecutándose en segundo plano, dígase que están ocultos. Para eliminarlo tenemos que mostrar esa hoja que está oculta. Tienen que ir a la opción vista, primer paso, y luego en vista a mano derecha hay unas opciones que se llaman dividir, ocultar y mostrar. Puede ser que solamente le salga esta opción, o puede ser que le aparezca toda la palabra. Es lo mismo. Le damos ahí. Te va a salir la opción personal.
usted le da a aceptar. Te va a salir el libro, un libro totalmente en blanco. Ese libro está vacío, pero tiene macro y contiene los códigos que hemos creado anteriormente para desplazar a la derecha y desplazar hacia abajo. Entonces, dentro de este libro, tienen que tener cuidado y verificar el nombre que usted esté en ese libro para que ahorita lo podamos ocultar. No se sale dándole a la X, por si acaso. Para eliminar, deben de ir a programador, como vimos anteriormente, y luego macros. Y luego macros. En macros, aquí vemos los macros de desplazamiento abajo y a la derecha. Usted lo elige y simplemente le da a eliminar y ahí sí lo va a poder eliminar. Yo no lo elimino, no lo voy a eliminar, no lo eliminen porque lo vamos a reutilizar más adelante. Él te pregunta que si usted está segura de desplazar, de eliminarlo, pues sí o no. Así que esta es la única manera de eliminar esos macros que están en nuestro macro personal. Entonces, es importantísimo que este libro esté oculto. Y para ocultarlo, otra vez usted va a vista. Y en vez de mostrar, que obviamente va a estar desactivado, usted le da a la opción ocultar. Que sería ese botón que tenemos ahí también si no tiene la palabra. Inmediatamente le damos a ocultar y ready. Que se oculta y nuevamente aparece nuestra hoja original. Las macros no necesariamente hay que ejecutarlo por métodos de abreviatura o combinaciones. Es obligatorio asignarle una combinación de teclas. Ahora, para ejecutarlo no necesariamente tienen que usarlo por combinaciones. Pueden hacerlo por botones. Estos botones pueden ser cualquiera de los que ustedes deseen. Ustedes ya saben que ejecutar macros de dos formas. Por método abreviado o combinaciones, que ya lo vimos. O yendo a macros y elegir ejecutar, que es donde está la opción de eliminar. Vamos ahora a otra forma de ejecutarlo. Usted puede hacerlo de dos maneras más. Lo puede incorporar en la barra de título, o sea, arriba, o botones. Lo puede incorporar dentro de botones. Esas dos nuevas las vamos a realizar. Por ejemplo, vamos a agregar botones con funciones personalizadas que puedan ejecutar nuestra macro. El primer paso es ir a la opción personalizar barra de herramientas de acceso rápido. Eso se encuentra en esta parte. Acá arriba usted va. Vamos a ver si me deja la computadora. Aquí lo está. Ahí se encuentra. Inmediatamente le dé clic ahí. Usted va a más comando. Le aparece esta opción. Y luego arriba donde dice comandos disponibles debe estar
la opción llamada comandos más utilizados. Esta opción deben de elegirla si no la tienen. Bien, esa es la opción que deben de elegir. Aparecen muchas. Por ende, usted va a elegir comandos más utilizados. Luego, aquí va a buscar la de macros. Le elige la opción macros. En mi caso van a aparecer muchísimos, como ustedes notarán. Ustedes van a buscar la de desplazamiento a la derecha o desplazamiento abajo. Te repito, van a buscar desplazamiento a la derecha o desplazamiento abajo. En mi caso voy a elegir la primera, que sería desplazamiento abajo. Voy a trabajar con ella, es la primera que voy a modificar. Le doy a la opción, después que le elijo, que sería esta, la primera, elijo agregar. Se me coloca aquí a mano derecha. Verifico que dice desplazamiento abajo. Perfecto. Y luego de desplazamiento abajo agrego desplazamiento a la derecha. Sería esta otra que tenemos acá. Le doy a agregar. Ahí están mis dos macros. Desplazamiento abajo y desplazamiento a la derecha. Clic entonces en la primera a modificar, que sería desplazamiento abajo. Clic en esa, en la primera. Y luego le doy a modificar. Clic en desplazamiento abajo y luego modificar. Entonces busco uno relacionado. Dentro de los iconos busco uno relacionado. Mayormente está al final, que sería esta. La selecciono y le doy a aceptar. Antes de darle a aceptar, puedo ponerle un nombre más bonito. Por ejemplo, desplazamiento abajo. Puede estar separado. En este caso puede estar separado sin ningún problema. Ahí lo ven. Desplazamiento abajo. Le damos a aceptar. Y ahí ya se ve un poco más elegante. Hago lo mismo con desplazamiento a la derecha. Le doy clic y le damos a modificar. Bajo un poco más. Lo busco, aquí lo tenemos. Bueno, está aquí arriba. Simplemente lo selecciono, mírenlo ahí. Vengo acá, modifico. Desplazamiento derecha. Y le damos aceptar. Y ahí están mis botones. Ya modificado. Le damos aceptar. Mis botones sin ningún problema. Aquí lo tenemos. Acá arriba. Ya aquí no tengo que estar dándole a Control Shift A, Control Shift D, porque ya tengo eso configurado a través de botones. Simplemente quiero que se desplace a la derecha, pues voy acá arriba, le doy clic. Ya cuando le dé a intro, se va a desplazar a la derecha. Ahora, si quiero desplazar nuevamente hacia abajo, le doy clic ahí, le doy a Enter, inmediatamente se me va a ejecutar hacia abajo mi Enter. Por ende, no necesariamente tengo que ejecutar mi macro a través de combinaciones. Puede ser a través de botones que podemos colocar en nuestra barra de título.
Vamos ahora con la segunda, o mejor dicho, la cuarta forma de ejecutar una macro. Esta cuarta va a ejecutar la macro mediante botones que vayamos a construir y que podemos poner en cualquier lugar de nuestro libro, no en la barra de título. Ahora lo podemos colocar en donde usted quiera. Y vamos a crearlo en la parte 3. Lo voy a colocar en esta área. Lo primero es que debo de ir a la opción insertar y luego ilustraciones o formas. Insertar, ilustraciones o formas. A mí me sale ilustraciones, puede ser que a ustedes les salga formas únicamente. Entonces es prácticamente lo mismo. En formas, ustedes van a buscar una forma deseada. Yo voy a buscar un rectángulo con esquinas redondeadas. Sería este que tenemos acá. Este rectángulo con esquina redondeada. Lo dibujo, simplemente lo dibujo, suelto. Automáticamente ahí tenemos nuestro rectángulo. A este rectángulo yo lo puedo cambiar un estilo, le puedo poner un estilo diferente, si así lo deseo, un poco más grueso, para que se vea, no sé, como más elegancia, si ustedes quieren, le parece. Entonces, vamos a agregarle un texto para indicarle al usuario de qué trata este botón. Simplemente clic derecho y luego editar texto. Clic derecho en la forma y luego editar texto. En editar texto, usted va a colocar ahí el nombre de su botón, que sería crear calendario. Crear calendario. Vamos a ponerle un poco más grande, crear el calendario, lo selecciono, voy y lo pongo más grande, pongo negrita, centralizado, vamos a poner un chin más grande para que lo podamos visualizar sin problema. Le damos clic fuera y ahí está. Inmediatamente yo doy clic, no me va a hacer nada porque todavía no está sincronizado con mi macro. Ante todo debo de crear mi macro y debo de ponerle un método de abreviación o una combinación. Ya después de eso, usted viene a crear su botón que puede ponerlo donde usted quiera. No necesariamente la barra de título, sino donde usted quiera. Le damos clic derecho y buscamos una opción que se llama asignar macro. Me debe de aparecer todos los macros ahora que he creado. Asignar macro, obviamente lo que he creado en este libro y en el libro personal también, si así usted lo desea. Pero en este caso yo voy a elegir este libro porque ahí es que lo tengo creado. Voy a elegir calendario que se pueda crear en cualquier celda, que sería calendario de referencia relativa, y le damos a aceptar. Ya, así es sencillo. Ya mi botón está sincronizado. Si doy clic aquí, yo quiero crear un calendario a partir de la I-28, pues doy clic ahí, la I-28, y doy clic en crear calendario. Inmediatamente miren cómo se crea. Quiero crear uno aquí en la A30, le doy a crear calendario y miren cómo se crea sin ningún inconveniente. O aquí, clic en crear calendario y ready. Así de sencillo. Entonces usted puede también asignarle, o mejor dicho, ejecutar macro. No obstante, en programador
en programador y en la opción insertar, repito, programador, insertar, usted tiene también otros botones que puede utilizar para ejecutar macro. Aquí están. Si no le gustó lo de ilustraciones, puede venir aquí a programador, luego insertar y utilizar uno de estos botones que también son para las creaciones de macros. Como tarea, ustedes tienen esta ya creada, donde ustedes tienen unos 5 botones. Estos 5 botones tienen que ejecutarse con macro. Aquí a mano derecha tenemos las explicaciones. Realiza con macro, que la macro, botón llamado crear tabla. O sea que cuando yo le dé a crear tabla, o sea, le doy un clic ahí, que yo quiero que me haga. Aquí lo tenemos. Aquí arriba. Me aplique todos los bordes a la tabla. Los bordes son estos. Bien. Cuando yo doy clic aquí, le doy a crear tabla, me aplique todos los bordes de una vez. También me cambia el tipo de letra, el que usted quiera, y tamaño 12. O sea, que me cambie eso. Repito, cuando yo doy clic aquí o aquí o aquí y le dé a crear tabla, me cambie el tipo de letra, el tamaño, me cree los bordes, me aplique o me agregue un título en tamaño 16, negrita, centralizado, color de relleno y texto. No tiene título, por ende el título usted se lo coloca un título corto, que usted quiera. También ese mismo botón me debe de aplicar a las ventas, o sea, a esto, el formato de moneda. Sería este que tenemos acá, formato de moneda, español, República Dominicana. Que inmediatamente me aplique eso. O sea, que lo aplique solo, simplemente dándole clic a crear tabla. Me calcule el impuesto con ventas por 0.18, o sea que igual a venta, la primera venta por 0.18, enter. Que todo eso que está ahí me lo calcule con fórmula. También que amplíe el tamaño de la columna, dígase esto, Diego Raúl Ortega, que no se ve, que me haga esto, que me lo amplíe. Y también que me sume los totales. Los totales son los totales de venta e impuesto. Lo selecciono y le doy autosuma. Que me salga eso también calculado. Eso es simplemente con el botón de crear tabla. Simplemente yo me coloco aquí, le doy a crear tabla, ¡plá! Me haga el cálculo, me aplique los formatos, me haga la autosuma, todo automáticamente. Pero usted lo hace eso con la creación de macro. Y debe utilizar, recuerden, referencias relativas. Antes de grabarlo, tienen que activarlo. Después que graben, tienen que desactivarlo. Recuerden esa parte. El macro borrar, que sería el más fácil de todos. Borrar formato. Inmediatamente me va a borrar el formato de una tabla seleccionada. O sea que cuando yo seleccione, me borre únicamente el formato. Me explico. Vamos a aplicar formato rápido.
Ahí tenemos. Yo la selecciono o como usted quiera, le doy clic acá, como usted quiera, pero tienen que especificarlo. Entonces, la selecciono, le doy al mismo botón, pero en este caso debo de elegir borrar formatos. Le damos clic ahí y miren, ahí se me borró todo el formato. Ese es el más fácil, el borrar formato. Y un macro llamado creador de títulos. Este realmente es el que va a crear el título, no crear tabla. Este crea solamente los títulos. O sea que yo le dé clic acá arriba de una de esas tablas, ahí, y me pongo un título. El título que usted quiera. El cálculo de impuestos también lo tenemos. Bueno, ¿qué yo le quiero decir con esto? Que se lo dividí para que sea más fácil realmente. Que dígase que crear tabla me aplica los formatos únicamente. Calcular el impuesto que me haga el cálculo de venta por el 18% y que me lo dé ahí. Que suma de totales que cuando yo venga le dé clic me lo suma automáticamente, aunque ya está, ese macro está realizado por Excel, pero ya está ahí para que lo practiquen. Y las creaciones de títulos. Esta tarea pues ya está ahí colocada. También ustedes van a realizar un formulario. Sería esto. Este formulario es sumamente fácil. ¿Qué yo quiero? Bueno, un registro de empleados. Que ese registro se me coloque aquí debajo. Se vayan agregando automáticamente en esta tabla que tenemos acá. Por ejemplo, le voy a hacer por lo menos el de limpiar, que es el más fácil. El de limpiar es, usted comienza con el ID, puede ser el que usted quiera, celular que usted quiera, a modo de ejemplo, una dirección, este es un ejemplo, recuerden, y una edad, nombre y apellido, el cargo. Eso es lo primero que tiene que hacer para el botón de limpiar. Municipio. Y el correo. Bien. Ya está creado. O sea, están los datos. Voy a mi programador. Voy a grabar macro. Entonces aquí puedo poner botón limpiar. Vamos a ponerle la Z. Y voy a poner este libro. Le doy a aceptar. Ok, ya está ocupada. Vamos a poner la N. A ver si no está ocupada. También está ocupada. A ver cuál no está ocupada. Bien. Puse la H a modo de ejemplo. El primero es darle clic al ID. Presiono la tecla control. Voy doy clic aquí. Un clic aquí. Sin soltar la tecla control, voy dando clic a lo que deseo borrar. Voy a inicio. Puedo ir acá donde dice borrar. Borrar. Le doy a borrar contenido. Doy clic en ID. Y detengo la grabación.
Ya, ready. Ya está mi macro realizada. Vamos a probar. Voy a poner algo rápido. A limpiar ahora, le asigno mi botón de macro, clic derecho, asignar macro. Obviamente elijo botón limpiar y le doy a aceptar. Doy clic en limpiar y miren ahí cómo se me borró toda la información. Ya entonces le quedaría agregar. Agregar es que toda la información que yo tengo se me vaya agregando aquí. Tienen que agregar una nueva fila. Tiene que aparecer esto así. Tienen que dar clic derecho, insertar. Eso es una de las acciones que deben de ir grabando. También tienen que, para agregar estoy hablando, tienen que copiar y pegar. La información que está ahí arriba tienen que copiar y pegar. Copiar y pegar. Copiar y pegar. Recuerden esa parte. Entonces, ese es un formulario que lo van a agregar en la plataforma y más adelante les diré en qué parte lo van a agregar. Esa sería esa parte ahí muy importante para que lo puedan practicar la macro y que puedan ver la realidad de los mismos al momento de ir a su vida cotidiana o si alguien lo necesita. Bien, algunas veces en los macros, cuando tenemos muchas acciones grabadas, que le va a pasar con la opción o el macro de agregar. Puede ser que se ponga lenta la computadora, puede ser también que ustedes, por ejemplo, se frise o dure mucho para ejecutarse. Entonces, hay una opción que se llama, o puede quitar el parpadeo. Quitar el parpadeo de mi macro. Eso es yendo a programador y luego Visual Basic. Aquí tenemos que trabajar con código obligatoriamente. Programador y luego Visual Basic. Ante todo, de ir a Visual Basic, debo de ir a donde se encuentran los macros que voy a modificar. En mi hoja actualmente tengo el macro de limpiar. Si yo tuviera la opción de agregar, pues aquí también sería y debo de ir a la opción de agregar. Pero en este caso, pues ya tenemos uno que es limpiar. Ese no necesita quitar el parpadeo porque ese es rápido. Pero vamos a hacerlo con ese ejemplo. Pues repito, programador y luego Visual Basic. Me aparece todo esto. Vamos a darle a módulos. Se encuentra aquí a mano derecha, módulos. Damos clic. Le puede aparecer así con más. Entonces tienen que darle a este más para que pueda abrir. Y verificar entonces esta opción de módulos que tenemos acá, que sería este. Un clic ahí. Bien. Entonces, luego de elegir módulo 1, nos vamos a ubicar en el macro que deseamos modificar. Y miren, hay muchísimos aquí, o sea, prácticamente están todos. Tienen que percatarse de eso. Miren, está el de crear calendario. El nombre está en verde, por si acaso. Crear calendario de referencia relativa. Está botón de limpiar de macro. Recuerden que el de libro personal no está aquí.
porque obviamente está oculto, ya ustedes saben eso, así que no hay que volverlo a repetir. Pues vamos a modificar a modo de ejemplo, puede ser cualquiera de los que estemos aquí, vamos a modificar el de limpiar. Pues nos colocamos justamente en la segunda comilla, sería esta, en la parte final, o sea, nos colocamos aquí, un clic ahí, y luego presionar enter. Bien, luego presionar enter, me ubico ahí, enter. Debo de colocar ahora, déjame ver, application punto screen, aquí está screen un dating igual a falso. Application screen dating false. Así debe de quedar en esta primera parte. Luego me ubico al final, justamente acá, final de la línea de código, antes de ensud, me coloco ahí y le doy a enter. Nuevamente le doy a enter, perdón, le doy a borrar, un enter, repito, y luego borrar. Escribo ahora application otra vez punto screen otra vez el mismo igual a true, y aquí está, eso es lo que va a colocar ahí. También podemos repetirlo para los demás, aprovechando lo que están ahí mismo. Recuerden que deben de guardarlo para utilizar como macro, recuerden con F12 y macro, libro habilitado para macro de Excel, y ya. Esto que ustedes ven aquí, estas dos opciones, tanto esta que es arriba de la línea de código y esta antes de finalizar la macro, esta tontería va a evitar que nuestra macro parpadee, o se frise o se ponga lento. Simplemente usted le da a cerrar y automáticamente esa macro que usted vaya a ejecutar sin problema lo va a realizar. No importa que al principio lo haya realizado, pero esto que acabamos de crear actualmente sin problema evitará que mi macro parpadee. Ayuda bastante, ya que muchas macros que ustedes van a realizar en algún momento, pues puede ser que se les frise. Pues ya con esto ustedes llevan su ventaja. Así que nada, eso es todo de el tema de la macro, esperando que lo hayan podido entender, lo puedan analizar y ver este video las veces que sea posible para que lo hagan sin inconveniente. Faltaron muchas cosas de la macro, pero esto es el comienzo de ella para que ustedes puedan seguir investigando más sobre macros.